presentar en pacientes jóvenes sin factores de riesgo, pero con mucho problema psicológico o social, ¿no? O el paciente que tiene eventos sincopales. Es una angina de tipo vasoespástica o vasoespasmo coronario, no es por trombos, es por espasmo, ¿no? No es desencadenado por estrés ni por ejercicio, y hay cambios en el ST del electrocardiograma, ¿no? También se conoce como angina variable, se asocia a infartos, ¿no? A arritmias cardíacas, taquicardia, fibrilación, y muchas veces termina en muerte súbita, porque esta es una angina de tipo inestable, ¿no? Y el otro ya es el infarto propiamente dicho, el IMA, ¿no? Que sigue siendo la primera causa de muerte. Desgraciadamente no lo prevenimos. Podemos entrar al siglo XXI y no tenemos modos de prevenir esto. Las edades que ataca entre 40 y 65 años, ¿no? Miren, en Estados Unidos hay más o menos 1,5 millones, 2 millones, ahora está calculado, de casos por año, ¿no? Hay un infarto cada 20 segundos. Miren la cantidad se compara Estados Unidos por la población que tenemos, ¿no? Y la mortalidad más o menos, ¿cuántos son? ¿No? Más o menos 10.000 por mes. Es altísimo, ¿no? Tenemos una mortalidad de 30% durante la última década de todas las enfermedades cardíacas, ¿no? Mortalidad hospitalaria, ya lo miden la mortalidad hospitalaria porque es cara, una hospitalización, no se olviden que es cara ya, oscila entre 20 y 30%, ¿no? Después del año 80 es importante porque se entró a la era trombolítica. Acuérdense que ahora el infarto, cuando viene un infarto y ustedes lo reciben antes de las 3 horas, tienen que tomarle hora. ¿A qué hora se te presentó el dolor? Existen unas sustancias trombolíticas que vienen ampollas. Antes costaba 3.000, 4.000 soles cada ampolla de 2 centímetros. Ahora esas ampollas están en 800, 700 soles. Y por último lo regala el CIS en los hospitales. Ustedes que van a hacer después internado para que sepan. Viene un paciente de estos, hay que pedir se llama la tromboquinasa o la uroquinasa, ¿no? Y esto se emplea, se le pone por vía endovenosa y disuelve el trombo, pero antes de las 3 horas. Si pasó las 3 horas, no tienen por qué ponerlo, ¿no? Hay lugares o clínicas que le piden, le cobran para la ampolla después de 4 o 5 horas, es por gusto, ya no sirve, no actúan. Entonces, esto es importantísimo, esta era que vino desde el año 80 de la era pretrombótica. Entonces la mortalidad es altísima, pues, ¿no? Es altísima en infarto de miocardio, y a veces solo lo diagnosticamos nosotros post-mortem por las necropsias, ¿no? ¿Cómo es? El dolor tiene una característica y dura más de 30 minutos. Su expresión ideal dice la muerte súbita. Por supuesto, nosotros descubrimos al paciente que solo es la muerte. Y las necropsias nos van a decir que estos pacientes ha habido obstrucciones graves, ¿no? Estos pacientes por lo general no presentan angina, no tienen alarma de frente, viene el dolor y mueren, ¿no? Los ataques muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? No hay estudios previos, como es normal, incluso en los diabéticos, nadie se hace un estudio previo, en los diabéticos nadie piensa en que puede haber un infarto, ¿no? Siendo de tipo atípico en los diabéticos y en los ancianos también, ¿no? Estos muchas veces lo descubrimos nosotros y habría mucha suerte cuando empiezan cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, ahí recién, ¿no? O cuando hay cuadros de aneurisma de ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral o insuficiencia de ventrículo izquierdo. Yo les decía el otro día que en estos pacientes, cuando hay algún infarto, se presenta cuadros de insuficiencia mitral, porque hay una coronaria que irriga los músculos papilares. Entonces, en algún infarto que tuvo en algún momento estos pacientes, tuvo la muerte de estos músculos papilares y van a presentar insuficiencia mitral. Entonces, ustedes encuentran un paciente con insuficiencia mitral, le hacen un estudio y es un paciente que seguramente tuvo un infarto, ¿no? Acá hay una clasificación de Killing, que es diseñada para infartos de ventrículo izquierdo y tiene una importancia bastante buena en el pronóstico y en el tratamiento, ¿no? Un IMAC Killing se caracteriza por
presentar signos de falla cardíaca y su mortalidad es de 6%. En Kiri 2, aparición de síntomas leves de falla cardíaca y su mortalidad es del 17%. Kiri 3, ya el paciente presente edema pulmonar asociado y su mortalidad es del 38%. Kiri 4, hay shock cardiogénico y tiene una letalidad de 81%, es altísimo, ¿no? Porque va a haber insuficiencia ventricular aguda en estos pacientes. Esto es más o menos el electrocardiograma que ustedes conocen, la onda P, QRS, la onda T, la onda U y otra vez se repite, ¿no? Eso es para que vean. Los cuadros son así, acá está mal, pero se presenta así. Esta es una lesión, cuando vean una T invertida, el paciente tiene lesión. Cuando vean el ST elevado o disminuido, tiene una isquemia. La isquemia y la lesión pueden regresionar, no es muerte cardíaca. El paciente con el tratamiento puede regenerar. Pero estas son las imágenes. Imagen de lesión y la imagen de isquemia. ST elevado o ST no elevado. Esa es la ventaja. Pero cuando ustedes encuentren la onda Q en el electrocardiograma y en cualquiera de las derivaciones, sobre todo en las precordiales, significa que hay necrosis. Este paciente ya no tiene tratamiento, sino cuidados. Entonces, el mejor tratamiento cuando hay varias ondas de necrosis, de muerte del tejido cardíaco que ha pasado mucho tiempo, es el trasplante cardíaco. Porque estos pacientes muchas veces van al aneurisma ventricular izquierdo, porque es el que más, el órgano que más se afecta. Miren, esto les traje para que ustedes vean cómo es un síndrome agudo sin elevación ST, ¿no? Este es sin elevación ST, todo esto, y este es con elevación del ST. Entonces les decía que este es subendocárdico y este es subpericárdico. Son los dos tipos de lesión y que están en boga y lo van a ver todos los hospitales lo usan. Dicen síndrome coronario agudo sin elevación ST, síndrome coronario agudo con elevación ST, y ponen todas estas siglas para que entiendan las siglas que ponen, porque no lo escriben completo. Ustedes se van a chocar con SKS, ¿qué es? Ya saben que es un síndrome coronario. O si no, ponen un IMA un CEST, sin elevación, infarto sin elevación y infarto con elevación. Pero estas son las imágenes principales que se van a presentar, ¿no? Para que no estén sorprendidos ustedes. Acá igual, ya este es un electro completo para que vean, acá hay necrosis, acá hay ¿qué? Lesión, no, isquemia, lesión, necrosis, lesión o isquemia, lesión, ¿no? Miren, en electrocardiograma se presenta, acá ven subepicárdico y acá hay un subendocárdico, subepicárdico, ¿no? Este es, la mayoría son subepicárdicos, ¿ya? Acá son subepicárdicos también, miren, sin elevación ST. Eso es lo que van a encontrar en el electro. Y esta es más o menos la localización anatómica que ustedes van a ver en el electrocardiograma. Cuando ustedes encuentren lesiones acá en 1, en 2 y en 3, estamos refiriéndonos que la lesión es de tipo apical, infarto apical se dice, ¿no? Acá cuando es en 2, en ABR, en ABL y es lateral, el infarto lateral. Cuando nosotros tenemos en 2, 3 y ABF, estamos hablando de infarto diafragmático o infarto inferior. Esas son las siglas que ustedes van a escuchar en todo lado. Y esto es infarto inferior o infarto diafragmático, 2, 3 y ABF. Infarto apical, ya ven, 2, 3, 1, 2 y 3. Septal, B1, B2, ¿no? B3, B4, anterior. Y este también es lateral, B5, B6, ¿no? Esto más o menos son los tipos de infarto. Cuando está todo esto comprometido, del B1 al B6, van a decirle cuando ahí se encuentran las ondas en todas las de B1, B2, B3, B4, B5 y 6, anterior extenso. Entonces estos más o menos son las siglas que se emplean
todos los cardiólogos y en todos los hospitales acá y fuera del país. Esto es un poco universal, ¿no? Porque el electro no ha cambiado mayormente su forma de ser. Este es el electrocardiograma de 12 derivaciones. En una época esto estaba de moda, porque hay cardiólogos que empezaron a jugar con los electros, le tomaban electro cada 12 horas, cada 2 horas, cada 4 horas, para ver la diferenciación, cómo es la especificidad y la sensibilidad del tratamiento de estos pacientes. Ya no se usa mucho ahora, ¿no? Por eso lo traigo nomás para que conozcan, ¿no? Alta probabilidad. Hay gente que se dedicaba a hacer cuadros especiales y tenían que estar pegados al electrocardiograma cada 2 horas, tomarle para ver cómo ve el paciente. Pero nosotros para el diagnóstico tenemos las enzimas que tomarle. El CPK total, que es de amplia distribución en músculo esquelético y cardíaco, entonces no es tan específico, porque una lesión de músculo esquelético nos puede dar elevación del CPK total, ¿no? Tiene un peso molecular alto y se va elevando en forma lenta. Tiene una sensibilidad solo del 80% para infarto y específico 40%, entonces bajísimo, ¿no? Esto se usa nada más cuando se compara con otros análisis, con otras enzimas, ¿no? Para ir haciendo un screening. Cuando hay el CPK-MB, si esto es más específico, ¿no? Porque va a correlacionarse con la muerte en el síndrome coronario agudo, ¿no? Hay pequeña elevación de infarto mayor del 5% en infarto de miocardio, tiene una sensibilidad en las 4 horas, hasta las 4 horas de 25%, después de las 4 horas 40-70% y más de las 4 horas hasta las 12 horas de 60-100%. La especificidad es baja, 85% nomás, no es muy importante para un diagnóstico de infarto total o de preinfarto. Las troponinas sí, porque ustedes ya saben que las troponinas, pero también nos engañan porque puede producirse en hipertensión arterial o en algunas patologías de válvulas, pero son específicas del músculo cardíaco. Pero esto se debe tomar cuando ha habido ya un infarto y cuando hay necrosis de músculo cardíaco, porque es específico, ¿no? Esto, lo que tenemos de malo, que se elevan después de las 4 horas. Después de 4 horas de elevado de producir el infarto, ya se empiezan a elevar, permanece hasta los 14 días, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad en 4 horas? 50%, es más alto que el resto, ¿no? A las 6 horas 75%, y después de las 2 horas ya nos da una sensibilidad del 100%. Entonces un buen marcador para síndrome coronario agudo de infarto, ¿no? 75%. Hay falsos positivos, les decía, por ejemplo en ángulo inestable y en otros tipos de patología cardíaca. La mioglobina es otra de los exámenes que se emplea, ¿no? Se eleva de 1 a 4 horas, o sea, al inicio nos puede dar sospecha ya de infarto, porque es el que más rápido se eleva, ¿no? Pero es inespecífico porque está distribuido en todo el organismo. No es ya de valor después de las 6 horas, ¿no? Su elevación, siendo temprana, es importante para la admisión, pero no para el egreso ni para la evolución del paciente, ¿no? Y ahora tenemos los biomarcadores, ¿no? Con elevación de troponina, más CPK-MB, ya se compara los tres, que son de muy alto riesgo, ¿no? Los pacientes con elevación de troponina, CPK-MB, riesgo intermedio, y pacientes con elevación aislada de CPK son de bajo riesgo. Los de más alto riesgo son elevación de troponina, elevación de CK y MB. Esa sería ya la comparación en sí para hacer un diagnóstico. El ecocardiograma, ya les fui diciendo, ¿no? Se ve la movilidad regional de ventrículo, de septum, ¿no? Una sensibilidad del 85 al 92%, la especificidad no es total, solo hasta el 96%, tampoco es el 100% diagnóstico, ¿no? Un estudio negativo de eco tampoco descarta un síndrome coronario agudo, ¿no? Las limitaciones son que en provincias, los que van o en una clínica, muchas veces no hay el ecocardiografista o no hay el equipo, porque esto tiene que ser bien hecho. No se olviden que ahora el ecocardiograma lo hacen a veces hasta en los mercados, y los que lo hacen son profesionales sin ofender, que no tienen nada que ver con la medicina, lo hacen técnicos de enfermería o lo hacen profesionales de obstetricia. Hay que tener cuidado. Entonces ustedes no pueden tener una confianza
que un profesional de obstetricia que no estudió una buena anatomía, no estudió una buena fisiopatología, no supo ni siquiera lo que es un electrocardiograma, les haga un estudio de este tipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado eso con el entrenamiento del profesional que está haciendo el eco, ¿no? Incluso en algunos hospitales, por ejemplo, o en algunos centros en Solidaridad, hay que tener cuidado, incluso de ahí cuando nos dan. Imagínense qué eco puede haber que cueste 60 soles o 40 soles un ecocardiograma. Nadie se va a ir. En la seguridad, la mayoría de equipos están descalificados y dan falsos resultados. Así es, entonces usted me certifica eso. Nosotros recibimos a cada rato exámenes de solidaridad que nada tienen que ver a veces con el paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La prueba de esfuerzo, una prueba de esfuerzo bien hecha, sí, pero tiene sus indicaciones. Yo no le voy a hacer una prueba de esfuerzo a un paciente que recién llegue infartado, ¿no? Tiene que pasar mínimo 3 días, ver las condiciones clínicas cómo están, para hacerle su test de esfuerzo. Ya les decía que es una bicicleta o una faja ergonómica, donde se mide la presión y con un electrocardiograma, un monitor, se le va viendo la frecuencia y los desniveles ST. Es una prueba de bajo riesgo, ¿no? Y hay que ver en pacientes que tengan otros estudios negativos para ver si nos da positividad con esto. Y este es el stent coronario que les quería mostrar. Ingresa así, por el catéter puede ser femoral o radial. Ingresa así, acá tiene un balón, se infla el balón en atmósferas, tiene un aparatito que le da 2, 3, 4, 5 atmósferas, uno va viendo, una vez que logra el ancho, se desinfla y se saca el catéter y queda así. Esta es la malla. Antes era un resorte, ahora ya se cambió, es una malla, lo han sofisticado un poquito, pero es igual. Antes era el resorte. Ahora incluso estas mallas son medicadas, tienen un antibiótico para proteger, ¿no? Vienen con un antibiótico que tiene para largo una disolución lenta, puede durar meses este antibiótico en proteger acá, porque no se olviden que acá se produce una lesión, y esa lesión puede desencadenar un problema infeccioso, es una vena, ¿no? Una arteria. Eso es más o menos, y este es el bypass aortocoronario. El bypass aortocoronario, de la coronaria se trae una vena, puede ser una vena de la pierna o una vena del brazo, se le saca al paciente y se cose en la parte distal del trombo, ¿no? Pero la vena no va directamente. Se saca la vena y la vena se hace como los que se hacen embutidos, se voltea, porque no se olviden que las venas tienen válvulas. Si ustedes ponen una vena igualito, no pasa la sangre. Entonces la vena hay que voltearlo, ¿no? Pero más fácil, algunos hacen con la arteria mamaria. La arteria mamaria se desconecta y se va directamente a la lesión. Esto da excelentes resultados, pero no hay muchas arterias mamarias, por eso es que si necesita 2, 3 bypass, se tiene que utilizar necesariamente una vena, ¿no? Este es el test de esfuerzo, una faja, y acá terminamos con, este es el cateterismo. El cateterismo se hace por la femoral o se hace por coronaria. Se va un catéter hacia el corazón y ahora incluso últimamente se está haciendo implantes de válvulas. Aparte les decía, en las congénitas se está haciendo los implantes de Amplas, ¿no? Los botones de Amplas. Este más o menos, esto ya lo vimos. Con esto terminamos. Esta ha sido la parte que es la implantación de un marcapaso. El marcapaso puede implantarse los que tienen familiares de bloqueo auriculoventricular completo debajo de la piel, debajo del hombro, o se puede implantar en abdomen. Miren, el marcapaso va con un catéter que va al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Hay algunos unipolares, ventrículo derecho, y los bipolares va un cable al ventrículo derecho y otro cable a la aurícula derecha. Esto es todo, ¿no? Con eso terminamos. Y la clase fue rápida.